28 de octubre de 1600. El campo de batalla de Sekigahara, enclavado en las montañas de la prefectura de Gifu, Japón, estaba cubierto por una espesa e inusual niebla. El hedor a hierro, sangre y carne en descomposición flotaba pesado en el fresco aire otoñal, un perfume macabro que se elevaba de las decenas de miles de muertos sin enterrar. El monje Kenshin, un acólito de ojos cansados del templo en Ryakuji, se arrodilló en medio de la carnicería, con las manos entrelazadas alrededor de un rosario de cuentas de oración, su voz un canto bajo y rítmico de sutras. Había venido, enviado por su templo para realizar el Gokuraku Iki, ritos para el paso pacífico de las almas de los difuntos, una tarea monumental dada la escala de la masacre. Mientras recitaba el Nembutsu, un frío repentino y profundo descendió, atravesando sus simples túnicas, un frío que calaba más hondo que el aire otoñal. Su aliento se empañó, y la niebla a su alrededor pareció espesarse, arremolinándose con una energía invisible. Luego del propio suelo bajo él, un gruñido bajo y gutural vibró a través de sus huesos, un sonido de furia inimaginable que parecía emanar de la tierra misma. El aire tembló, y Kenshin lo vio, una figura espectral fugaz, vestida con los restos harapientos de una armadura de samurái, su casco kabuto ladeado, su forma indistinta pero irradiando un aura de odio palpable y hirviente. La figura permaneció inmóvil por un momento, su mano fantasma aferrando una katana invisible, antes de desvanecerse en la niebla arremolinada. Simultáneamente, el rosario de Kenshin, antiguo y bendecido, se hizo añicos en sus manos, esparciéndose por la tierra empapada de sangre como dientes rotos. Un chillido agudo, casi femenino, lleno de un resentimiento agonizante, rasgó el aire, pareciendo venir de todas direcciones a la vez, silenciando el canto de los grillos y el graznido lejano de los cuervos. Kenshin, un hombre de fe inquebrantable, sintió flaquear su determinación. Esto no era simplemente el dolor de los muertos. Esto era algo mucho más potente. La batalla de Sekigahara, librada el 21 de octubre de 1600, o Keicho V, 15 día del 9º mes, según el calendario lunar japonés tradicional, es sin duda el conflicto más crucial de la historia japonesa. Fue el enfrentamiento culminante del período Sengoku, un siglo de guerra civil y agitación social, y efectivamente estableció el shogunato Tokugawa, que gobernaría Japón durante más de 250 años, marcando el comienzo de una era de paz sin precedentes. La batalla enfrentó a las fuerzas leales a Tokugawa Ieyasu, el futuro shogun, contra el ejército occidental liderado por Ishida Mitsunari, un leal al clan Toyotomi. Aunque relativamente corta, duró un solo día. La batalla fue un colosal choque de ejércitos samuráis, involucrando a entre 160.000 y 200.000 guerreros. El terreno, un valle estrecho flanqueado por colinas y montañas en la provincia de Mino, canalizó los vastos ejércitos hacia un brutal enfrentamiento a corta distancia. El conflicto se caracterizó por cambios de lealtad, traiciones y una inmensa valentía personal. La deserción de generales clave, como Kobayakawa Hideaki, quien cambió de bando a mitad de la batalla, selló en última instancia el destino del ejército occidental. La magnitud de la masacre fue horrible.
Las estimaciones sugieren entre 30.000 y 60.000 bajas, una cifra asombrosa para un solo día de combate. Las consecuencias fueron aún más sombrías. Las victoriosas fuerzas Tokugawa, centradas en consolidar su poder y dar caza a los restos del ejército occidental, dejaron la gran mayoría de los muertos derrotados sin enterrar en el campo de batalla. Los cuerpos, mutilados y desmembrados, yacían expuestos a los elementos, devorados por los carroñeros, su sangre saturando el suelo. Las cabezas de los comandantes derrotados y los samuráis prominentes fueron tomadas como trofeos, exhibidas para humillación pública, lo que agravó aún más la deshonra de los vencidos. Esta falta de un entierro adecuado, un rito crucial en las tradiciones budistas y sintoístas para el paso pacífico del alma, creó una herida sagrada en el paisaje, un lugar donde se concentraron el profundo sufrimiento, la amargura y las quejas no resueltas de decenas de miles de guerreros. La magnitud de la muerte y la deshonra, sin mitigar, sentó las bases para algo mucho más siniestro que la mera memoria histórica. En el folclore y las creencias espirituales japonesas, la muerte, especialmente la muerte violenta o injusta, posee un poder inmenso. Cuando una persona muere con emociones negativas abrumadoras, profundo dolor, odio, celos o un deseo de venganza, su espíritu puede convertirse en un onryo. El término onryo, yuanling, se traduce literalmente como espíritu vengativo, y estas entidades son mucho más aterradoras que simples fantasmas. A diferencia de los hauntings residuales, los onryos son seres conscientes y malévolos cuyas intensas emociones negativas durante la vida, amplificadas por las circunstancias de su muerte, trascienden el límite entre los vivos y los muertos. No pueden encontrar la paz y se ven obligados a vengarse, a menudo causando daño o la muerte a los vivos, no siempre a quienes son directamente responsables de su sufrimiento, sino a cualquiera que se cruce en su camino o exista dentro de su esfera de influencia. Lo que distingue a los onryo de otros espíritus japoneses, yurei, es su odio profundo y corrosivo. Este odio es tan potente que puede distorsionar la realidad misma. Pueden manifestarse físicamente, causando fenómenos como caídas repentinas de temperatura, actividad poltergeist, gritos incorpóreos o susurros que llevan a los vivos a la locura. Su presencia puede inducir enfermedades inexplicables, mala suerte o incluso causar la decadencia ambiental. A menudo se los representa con cabello largo, negro y desgreñado, kimonos blancos, atuendo funerario y expresiones contorsionadas y llenas de odio. Sin embargo, los onryo nacidos de samuráis, especialmente aquellos que murieron en batalla con profundas quejas, traición, deshonor, deber incumplido o la pérdida de su dominio y familia, se consideran particularmente potentes. Estos onryo guerreros podrían aparecer con su armadura harapienta, reproduciendo eternamente sus últimos momentos o buscando sin cesar a sus traidores. La batalla de Sekigahara, con sus masivas bajas, sus traiciones estratégicas y el ignominioso abandono de los muertos, creó un crisol casi perfecto para el nacimiento de una multitud de poderosos onryo. El volumen de resentimiento concentrado y sin enterrar, particularmente de los comandantes caídos del ejército occidental, que se sintieron traicionados por sus aliados, podría teóricamente conducir a una manifestación duradera y colectiva de venganza, una anomalía espiritual que no solo acecharía,
sino que contaminaría activamente el tejido mismo del campo de batalla durante siglos venideros. El objetivo de los monjes budistas como Kenshin, que realizaban el Gokuraku Iki, era prevenir tal resultado, guiar a estas almas hacia la iluminación y la paz. Pero ¿qué pasaría si la amargura fuera demasiado profunda, la traición demasiado intensa, para que incluso los rituales más sagrados la superaran? El monje Kenshin no estaba solo en su sombría tarea. Lo acompañaba su joven acólito, Ren, un niño callado y observador de 12 años, cuya pureza de espíritu Kenshin esperaba que ofreciera alguna protección espiritual. Su guía local era Hiroki, un curtido y pragmático ex-Ashigaru, soldado de infantería, que había sobrevivido a la batalla, atormentado por sus recuerdos, pero exteriormente estoico. La misión de Kenshin, despachado desde Enryaku-ji, uno de los centros budistas más venerados de Japón, era clara: realizar rituales de Nembutsu y sutras para guiar a las almas insepultas hacia la paz, una tarea de inmenso mérito espiritual y necesidad práctica. Los incidentes iniciales del 28 de octubre, con el rosario destrozado y el samurái espectral, fueron solo un preludio. A medida que Kenshin, Ren e Hiroki comenzaban su trabajo, moviéndose de una fosa común, o más bien un campo de cuerpos sin enterrar, a otra, las anomalías se intensificaron. 30 de octubre. La niebla aquí es diferente a cualquier niebla natural. Registró Kenshin en su pequeño diario, encuadernado en bambú. Lleva el olor a sangre y descomposición, no solo de los cuerpos, sino de algo más profundo. Ren se queja de un frío penetrante, incluso cuando el sol se abre paso. Hiroki, el guerrero pragmático, a menudo desestimaba los extraños sucesos. Es el trauma de la batalla, monje. La mente juega malas pasadas en un lugar así. Sin embargo, Kenshin notó que los ojos de su guía escaneaban constantemente la línea de árboles, su mano nunca lejos de la empuñadura de su espada corta. Las voces comenzaron el 2 de noviembre. Mientras Kenshin recitaba el Sutra del Corazón sobre un montón de cuerpos en descomposición, débiles susurros se elevaron del suelo, indistintos al principio, luego resolviéndose en palabras japonesas fragmentadas: traición, cobardía, venganza. Los susurros estaban cargados de una agonía y furia insoportables. Ren se aferró a la túnica de Kenshin, con el rostro pálido. «Maestro, los oigo. Están tan enojados». Kenshin intentó desestimarlo como el viento, pero las voces hablaban con un odio íntimo y crudo que le erizó la piel. Hiroki, con el rostro sombrío, susurró: «Los muertos están inquietos». Las anomalías visuales se hicieron más frecuentes e inquietantes. El 5 de noviembre, mientras recogía los cráneos de los guerreros caídos para un cenotafio temporal, Kenshin vio una visión clara y momentánea de un grupo de samuráis, completamente formados pero translúcidos, inmersos en una furiosa y silenciosa escaramuza. Sus movimientos eran desesperados, sus katanas chocaban con chispas fantasma antes de disolverse como humo. Luego, escuchó un escalofriante y agudo clang, el sonido inconfundible de una hoja golpeando el acero. Hiroki, aunque negó haber visto las figuras, instintivamente buscó su arma. Esa noche, Kenshin escribió en su diario: «El aire mismo aquí está lleno de sufrimiento.
no es meramente energía residual. Hay una conciencia aquí, un odio. El olor distintivo a hierro y ceniza, mezclado con algo inexplicablemente dulce y empalagoso, se volvió omnipresente, dificultando la respiración, a pesar de que no había incendios. Las caídas de temperatura fueron abruptas y extremas, manifestándose como bolsas localizadas de frío profundo que parecían drenar el calor de los huesos de Kenshin. Su salud comenzó a deteriorarse. Sufría de náuseas persistentes, dolores de cabeza y un cansancio profundo que ningún descanso podía aliviar. 8 de noviembre. Mi cuerpo se siente como si estuviera siendo consumido desde dentro. El frío me llega al alma. Este lugar envenena a los vivos. Los espíritus se volvieron más agresivos. El 10 de noviembre, Ren fue encontrado acurrucado junto a un árbol caído, temblando incontrolablemente. Afirmó haber visto a un jinete espectral, su armadura negra como la brea, sus ojos brillando con una luz roja malevolente, cargando directamente hacia él antes de desvanecerse a centímetros de distancia. El niño sufría un shock profundo y una fiebre que subió peligrosamente. Kenshin, alarmado, se dio cuenta de que los rituales estaban teniendo el efecto contrario. No estaban calmando a los espíritus, sino agitándolos, atrayendo su furia. El tormento psicológico fue profundo. Kenshin se encontraba plagado de visiones vívidas y horribles durante sus meditaciones. Escenas de grotescas mutilaciones, de cuerpos desmembrados, de hombres gritando y traiciones desesperadas. Escuchaba constantes voces en guerra en su mente, comandantes dando órdenes, soldados gritando de agonía, las súplicas desesperadas de hombres moribundos. Hiroki, el guía pragmático, comenzó a mostrar signos de deterioro mental. Se volvió paranoico, murmurando para sí mismo, a menudo desenvainando su espada y arremetiendo contra el aire vacío, convencido de que estaba luchando contra enemigos invisibles. «¡Están aquí!», Drenia gritaba con los ojos llenos de terror. «Los traidores pagarán». La culminación llegó el 14 de noviembre. Kenshin, al presenciar el rápido descenso de Hiroki a la locura, se dio cuenta de que estaban atrapados. El campo, normalmente abierto, parecía moverse y cambiar a su alrededor. Los caminos hacia la aldea distante desaparecían, reemplazados por matorrales impenetrables o puntos de referencia inquietantemente familiares, como si estuvieran atrapados en un bucle malicioso. Mientras Kenshin intentaba guiar a Ren y a una hora delirante, Hiroki, hacia lo que esperaba fuera el camino, la niebla se espesó hasta convertirse en un torbellino impenetrable de gris y negro. El aire se volvió increíblemente frío y el suelo bajo ellos vibró con un rugido ensordecedor y gutural. Luego, a través de la miasma arremolinada, los vieron, docenas, quizás cientos, de samuráis espectrales, sus formas más sustanciales que antes, su armadura jingasa y domarú harapienta, brillando con una luz tenue y profana. No solo estaban reproduciendo una batalla. Se movían con un propósito unificado y malicioso. Al frente, surgieron dos figuras colosales, irradiando un aura opresiva de odio puro y concentrado. Uno, un imponente general con armadura negra y rota, su rostro una máscara de rabia, apuntó con una lanza yari etérea hacia Kenshin. El otro, vestido con túnicas blancas manchadas de sangre,
su largo cabello negro ocultando un rostro sin rasgos. Giró lentamente la cabeza hacia ellos, sus ojos brillando con una luz incandescente y vengativa. Era Nishida Mitsunari, traicionado y ejecutado, y quizás Kobayakawa Hideaki, el traidor, unidos para siempre en un conflicto espectral, su odio colectivo distorsionando el propio tejido del campo de batalla. Los fantasmas samuráis avanzaron, sus pasos silenciosos resonando con el sonido de 1000 hojas chocando. Hiroki gritó, desenvainando su katana y cargando de cabeza contra las apariciones, sus gritos de «por Toyotomi», perdidos en el rugido sobrenatural. Kenshin, aferrando a un ren aterrorizado, instintivamente tiró del niño detrás de un roble nudoso, sintiendo el frío profundo de innumerables cuerpos invisibles presionándolo. Entonces supo. Estos no eran meros ecos, eran Onryo, y no encontrarían la paz hasta que su odio consumiera a los vivos. Los escalofriantes, casi increíbles relatos del monje Kenshin, el único superviviente de su grupo, fueron inicialmente recibidos con un profundo escepticismo por la jerarquía budista del templo en Ryakuji y con un rechazo absoluto por el recién establecido Shogunato Tokugawa. El shogunato, ansioso por proyectar una imagen de estabilidad y mandato divino, no deseaba reconocer un campo de batalla literalmente perseguido por los espíritus vengativos de sus enemigos vencidos. Sin embargo, Kenshin, un monje de reputación impecable y profunda perspicacia espiritual, no cejó en su testimonio. Su rostro surcado por un terror permanente, su cabello completamente blanco y sus persistentes síntomas fisiológicos, agotamiento crónico, sensibilidad al frío y olores fantasma, obligaron a sus superiores a buscar una consulta no oficial y más discreta. Recurrieron al maestro Jinbei, un asceta recluso pero ampliamente respetado y maestro de las prácticas budistas esotéricas, conocido por su profundo conocimiento de la tradición Onryo y su capacidad para interactuar con el reino espiritual. El maestro Jinbei, después de una intensa sesión de meditación de una semana tras el testimonio de Kenshin, redactó un informe altamente confidencial que circuló solo entre los monjes más antiguos y unos pocos asesores selectos del shogunato. El campo de batalla de Sekigahara no es simplemente un lugar de muerte, escribió Jinbei, sus pinceladas precisas a pesar del escalofriante tema. Es un nexo de profundo onnen, resentimiento concentrado y agravio kármico. La escala de muertos insepultos, los actos de traición y la desesperación de aquellos que lucharon y murieron deshonrados se han fusionado en una forma única y potente de Onryo. No es el espíritu singular de un individuo agraviado, sino una manifestación colectiva del sufrimiento del campo de batalla. La esencia espiritual de comandantes como Ishida Mitsunari, que murieron con su honor empañado y sus lealtades traicionadas, alimentan a esta entidad. Su odio es tan inmenso que contamina la propia tierra. Jinbei explicó que los fenómenos que experimentó Kenshin, el frío localizado, las voces, las distorsiones visuales, las manifestaciones agresivas, eran todos consistentes con las acciones de poderosos Onryo. Su odio distorsiona la percepción, altera la realidad y envenena a los vivos. No buscan meramente venganza, sino perpetuar su sufrimiento, arrastrar a los vivos a su conflicto eterno. Describió la locura y la trágica carga de Hiroki
como una influencia directa de estos espíritus, forzándolo a recrear el trauma de la batalla. La exposición del niño Ren, aunque menos grave, dejaría cicatrices espirituales permanentes. El maestro Jinbei enfatizó que los rituales convencionales de Gokuraku Ikki, diseñados para almas individuales, eran insuficientes. Tales pequeñas bendiciones solo agitaron el nido de avispas. Para apaciguar a este honrio colectivo, uno debe reconocer la totalidad del sufrimiento, abordar la profunda deshonra y encontrar una manera de ofrecer verdadera paz a decenas de miles de almas agraviadas. Recomendó la construcción de un gran templo conmemorativo permanente en el propio campo de batalla, dedicado a todos los caídos, independientemente de su lealtad, para albergar sus espíritus y facilitar su paso. También aconsejó una serie de grandes ceremonias budistas a largo plazo, que involucraran a muchos monjes, para purificar la tierra y ofrecer cuyo, ofrendas conmemorativas, colectivos. Lo más importante, enfatizó la necesidad de un periodo de profunda paz espiritual y reconciliación en Japón, argumentando que el odio persistente del período Sengoku continuaba alimentando a los Onryo de Sekigahara. Las consecuencias inmediatas del incidente de Sekigahara, tal como las presenció el monje Kenshin, fueron profundas y duraderas. Kenshin mismo, aunque sobrevivió, quedó destrozado. Se convirtió en un ermitaño dentro de los confines aislados de Enryaku-ji, dedicando su vida a la oración incesante y a la transcripción de sutras. Su calvario personal, un crudo recordatorio de los peligros espirituales de las quejas no resueltas. Su cabello permaneció blanco, y para siempre llevó el olor a hierro y descomposición, un fantasma olfativo. Murió años más tarde, su rostro congelado en una expresión de tranquilo terror, murmurando sobre el gran odio y la batalla interminable. Ren, el joven acólito, aunque físicamente ileso, sufrió un profundo shock espiritual. Abandonó su camino monástico, regresando a una vida sencilla y tranquila como agricultor, evitando para siempre los campos de batalla y los lugares de conflicto, sus ojos con una profundidad de tristeza que superaba con creces su edad. Hiroki, el guía pragmático, nunca volvió a ser visto. Su destino se perdió en las nieblas de la historia, presuntamente absorbido en el conflicto espectral al que se unió voluntariamente. El shogunato Tokugawa, a pesar de su escepticismo inicial, reconoció tácitamente las advertencias del maestro Jinbei. Aunque no se hicieron declaraciones oficiales sobre Onryo o fenómenos espirituales, se erigió un gran túmulo conmemorativo, el Kubizuka, túmulo de las cabezas, en el propio campo de batalla, enterrando las cabezas recogidas de los derrotados. Más importante aún, en las décadas siguientes de la era Tokugawa, se llevó a cabo una política deliberada y exitosa de paz y reconciliación interna, poniendo fin efectivamente al brutal período Sengoku. Los templos budistas de todo Japón, incluido Enryaku-ji, recibieron un mayor patrocinio, y los servicios conmemorativos a gran escala para los caídos en la guerra se hicieron más comunes, cumpliendo sutilmente las recomendaciones de Jinbei para un cuyo colectivo. Este periodo de paz, intencional o no, probablemente contribuyó a una reducción gradual de la intensa turbulencia espiritual en Sekigahara. Sin embargo, el campo de batalla nunca fue verdaderamente purificado.
Incluso siglos después, el área alrededor de Sekigahara ha mantenido una reputación. El folclore local habla de fenómenos inquietantes, escalofríos inexplicables, susurros incorpóreos llevados por el viento, el débil clan de espadas invisibles y la abrumadora sensación de ser observado. Los agricultores y viajeros evitan ciertas secciones del campo de batalla después del anochecer, temiendo a los muertos enojados, Ikkyo o Muenbotoke, desventurados. Si bien la furia cruda y destructiva presenciada por Kenshin probablemente ha disminuido, quizás a medida que el recuerdo colectivo de la traición inicial se desvaneció, el resentimiento persistente, la esencia del Onryo, permanece grabada en la tierra. Arqueólogos e historiadores que visitan el sitio a veces reportan extraños fallos en los equipos electrónicos, caídas repentinas de temperatura o breves y escalofriantes sensaciones olfativas de ceniza y hierro, todos ecos sutiles de las profundas cicatrices espirituales. El campo de batalla de Sekigahara sigue siendo no solo un sitio histórico, sino un lugar imbuido del dolor colectivo y el resentimiento duradero de decenas de miles de guerreros. Un escalofriante testimonio del poder del odio, incluso más allá de la muerte. Es un haunting sutil y persistente, un monumento a una rabia terrible que se niega a disiparse por completo. Gracias por acompañarnos en esta exploración de cómo el sufrimiento intenso y no abordado de un campo de batalla olvidado puede dar lugar a algo mucho más aterrador que la memoria histórica. La historia de Sekigahara y su Onryo sirve como un profundo recordatorio de que las emociones humanas, particularmente aquellas tan potentes como el odio y la traición, pueden trascender los límites de la vida y la muerte, dejando una marca indeleble en el propio tejido de la realidad. Nos obliga a confrontar la escalofriante noción de que el mundo espiritual está inextricablemente unido al físico, y que la verdadera paz a veces solo se logra abordando las quejas más profundas de los difuntos. Los samuráis de Sekigahara, traicionados y sin enterrar, continúan su eterna vigilia, su rabia un escalofriante susurro llevado por el viento, un testimonio del poder perdurable del resentimiento. Si encontró convincente esta exploración de las sombras de la historia, considere darle me gusta a este video, compartirlo con aquellos que aprecian los rincones más oscuros de nuestro pasado y suscribirse a Doctor Un Susurro de Guerra para más viajes a lo inexplicable y lo inquietante. Sus comentarios y teorías son siempre bienvenidos a continuación. Hasta la próxima. Recuerde que algunas batallas nunca terminan realmente y algunos odios nunca mueren de verdad.